noche? Conforme a su voluntad. ¿A la voluntad de quién, hermano? De Dios. Entonces le pido que ponga mucha atención, ¿verdad? Usted que ya no es un niño, sino que ya es una persona madura en el Señor, para ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. El tema de hoy es conforme a su voluntad. Introducción, amados hermanos. La voluntad de alguien, ¿verdad? Hablando en términos de herencia, hablando en términos de testamento, la voluntad de alguien es su testamento, ¿verdad? ¿Cuántos han oído que dejó su testamento? ¿Qué dejó plasmado en el testamento el heredero? Su voluntad. Amén. Entonces fíjese cómo toda verdad es paralela, tanto en el cielo como en la tierra, hermano. Eso tómenlo muy en cuenta, porque eso le va a abrir mucho el panorama de cómo son las cosas en el cielo, cómo son en la tierra. ¿Dónde están las cosas reales, hermano? En el cielo. ¿Y las que están en la tierra qué son? Por ejemplo, Dios le mostró a Moisés el tabernáculo, el templo real en el cielo. ¿Y qué hizo Moisés? Construyó uno acá, pero el que construyó acá ¿qué era del que está en el cielo? Una copia, una sombra, ya se lo he dicho varias veces, ¿verdad? ¿Dónde está mi sombra? O sea, ¿cuál es lo real? Mi mano es la real, pero la sombra está ya es igualita, ¿no? Entonces lo que hay en la tierra es una sombra de lo que hay en donde, hermano, en el cielo. Entonces todas las instituciones que están aquí en la tierra son una sombra de las que ya están en el cielo. Obviamente las instituciones que están aquí en la tierra son corruptibles, hermano, pero las que están en el cielo son incorruptibles. Amén. Entonces la voluntad de alguien es un testamento aquí en la tierra, ¿verdad? Si alguien muere, ¿qué dejó establecido en su testamento, hermano? Su voluntad, lo cual conocemos como una herencia. Entonces vaya entendiendo, porque de eso se trata. La voluntad de alguien es un testamento, hermano. ¿Qué dejó plasmado en el testamento? Su voluntad. Es la voluntad escrita del testador, ¿verdad? La que está en el testamento, donde plasma todo lo que ha sido su voluntad heredar a quién, hermano, a sus hijos. Entonces ponga mucha atención, ¿verdad? Porque así como los padres dejan su voluntad, una herencia a sus hijos, también nuestro Padre Celestial nos ha dejado, ¿qué, hermano? Su voluntad. ¿A través de qué? De una herencia. Ahora, si yo soy heredero, ¿tengo derecho a esa herencia que me dejaron? Sí. Legalmente, ¿verdad? Porque ahí está escrito ante el notario, de tal manera que dijo a mi hijo Moisés le dejé, ¿verdad? 10 hectáreas ahí en Castillotla. ¿A quién le pertenecen? A mí. ¿Sí? Porque ahí está en el testamento. Esa fue la voluntad de mi padre. Pero si yo digo, no quiero nada más Castillotla, también quiero Valle del Paraíso, ¿lo puedo tomar? No lo puedo tomar, porque no me fue heredado a mí. Amén. Pero todo lo que me heredaron a mí, ¿tengo derecho a tomarlo? ¿Sí o no? Sí, entonces póngase abusado, porque de eso estamos hablando, de la voluntad del Padre. ¿Qué es la voluntad? Es un ¿qué? Testamento, una herencia. Y si usted es hijo de Dios, y si usted es heredero de Dios, pues usted tiene parte en esa herencia. Le pertenece por derecho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si ya está usted en el testamento, ya nadie lo puede quitar. Hablando en términos celestiales, ¿verdad? Porque en la tierra, inclusive cuando dejan un testamento, lo pueden impugnar los familiares, ¿verdad? Que están en desacuerdo. ¿Por qué le dejaste todo a él? Si yo decía, bueno, pero fue mi voluntad dejárselo a él. Los que hacen los otros hijos lo demandan, impugnan el testamento para que se le quiten todo y lo repartan entre todos. Pero en el cielo no, lo que Dios le ha dejado, nadie te lo puede quitar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo te lo quiere robar. Y si tú eres ignorante, pues te lo deja robar, porque si ya me lo robó. Pero si tú conoces la palabra de Dios y sabes que nadie me lo puede robar, porque legalmente mi Padre me dejó esa herencia. Amén.
Dice abajo, los herederos solo pueden pedir o reclamar lo que está escrito en el testamento y que es la última voluntad del testador. ¿Qué puedes reclamar? Solamente lo que está en el testamento, lo que te dejaron, lo que yo les decía. Yo no puedo reclamar otra parte que no me fue dejada a mí, nada más lo que a mí me dejaron. En el pueblo de Israel la herencia consistía, más que todo, ¿en qué consistía la herencia, hermano? En posesiones territoriales, aunque también derivaban aspectos culturales, tradicionales y de carácter religioso. Y en Cristo Jesús, ¿en qué consiste esa herencia, hermano? Pues en todas sus promesas. ¿A quién se las dejó? ¡Wow! Y por eso dice la Biblia, es preciosa la palabra, dice que Él siendo rico se hizo, ¿qué, hermano? Pobre. ¿Para que nosotros qué? Pues hemos enriquecidos, hermano. Amén. Entonces por eso el tema de la prédica se llama conforme a su voluntad. Porque cuando tú haces las cosas, ¿verdad? Reclamas las promesas de Dios conforme a su voluntad, entonces no hay otra alternativa que te sean concedidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Avanzamos, amados hermanos. La voluntad de Dios, su testamento, su herencia. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? ¿Cuál es su testamento? Fíjate curiosamente, ¿verdad? Que digo, no se le escapa nada. ¿Cómo se le conoce a este libro? Se divide en dos partes. ¿En qué parte se divide? ¿Antiguo qué? ¿Antiguo qué? Testamento. ¿Y nuevo qué? Testamento. ¿Y qué es lo que se plasma en un testamento, hermano? Una herencia, pero es la voluntad ¿de quién? Del testador, del Padre. De tal manera que todas las promesas que están aquí son una herencia de la voluntad de Dios que nos han sido dejadas a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reclaman su herencia, hermano? De eso se trata. Porque si tú entiendes que eres hijo y que eres heredero y que esta es la voluntad de tu Padre, entonces ya vas de gane. ¿Amén? Avanzamos, hermano. Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. Fíjense, pongan mucha atención, hermano. Y si no entienden, levanten su mano y pregunten. Nadie se va a reír ni nada, ¿verdad? Al contrario. Fíjense qué interesante. Hebreos 9, 16 y 17 está hablando del testamento. Porque donde hay un testamento, ¿qué dijimos que es el testamento? ¿Qué hay en el testamento, hermano? La voluntad del Padre. ¿Qué plasmó el Padre acá? Su voluntad, hermano. Ponga mucha atención. Porque donde hay testamento, la voluntad del Padre, es necesario que intervenga también, ¿qué, hermano? La muerte del testador. ¿Quién es el testador? Pues el que dejó la herencia, hermano. Entonces, de acuerdo a la ley de Dios, para que yo pueda reclamar esa herencia, ¿qué tiene que haber primero, hermano? La muerte del testador. Igual en lo natural, ¿no? ¿Verdad? Ya mi padre es ancianito y ya dejó una herencia. Para que yo pueda reclamar esa herencia, ¿qué tiene que suceder? Que muera el testador. Pero mientras no muera el testador, ¿yo puedo tener acceso a esa herencia? No, hermano. Sin embargo, hay hijos que le dicen a su padre, ¿verdad? Como el hijo pródigo, ¿sabes qué parte? Ya dame mi herencia. Cuando tú le dices a tu padre que te dé herencia en vida, es como si le dijeras, ya muérete y dame lo que me corresponde. Pero en la tierra como en el cielo, para que tú puedas recibir herencia, tiene que haber muerte del testador. Versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma. Entonces, cuando ya hay muerte del que dejó la herencia, del testador, ahora sí puedes disponer de lo que te dejaron. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y no antes, hermano. Entonces, qué maravilloso, ¿verdad? Que aquí tenemos el testamento, que aquí tenemos la voluntad del testador. Y lo más hermoso es que ya podemos reclamar esta herencia. Porque el testador ya murió. Nuestro Señor Jesús. Y desde el momento que Él murió, entonces tú puedes acceder a tu herencia. ¿Cuál herencia? Pues toda esta palabra de Dios. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, como Jesucristo ya murió, ya tomamos posesión de nuestra herencia.
¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Te das cuenta qué maravillosa? Ahí está tu herencia. Ya depende de ti, de mí, que podamos, ¿verdad?, reclamar esa herencia. Amén. Avanzamos, amados hermanos. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Fíjense, ya que entendimos lo que es el testamento, la voluntad de Dios, que ya murió el testador y que ya podemos tomar nuestra herencia, dice aquí, y esta es la confianza que tenemos. Esa es la confianza que tenemos, hermano. A ver, ya conmigo, esa es la confianza que tenemos. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él los oye. Entonces pon mucha atención, hermano. Eres heredero, ya murió el testador, ya puedes tomar tu herencia, pero ¿cómo la vas a hacer? Conforme a su voluntad. Entonces, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, ¿verdad?, para poder tomar nuestra herencia. Sí, ya soy heredero, pero ahora ¿cómo voy a tomar esa herencia? De acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso es que muchas veces no recibimos lo que pedimos, hermano, porque dice la Biblia, pides y no recibes porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, no estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios, hermano? Aquí está. Entonces todas tus oraciones, todas tus peticiones que tú hagas conforme a la voluntad de Dios, Él te va a oír y Él te va a conceder tu petición. ¿Cuántos dicen amén? Así es que a partir de hoy, ¿verdad?, saliendo, tú ya sabes cómo pedir. Porque muchas veces pedimos nada más a lo loco. Dame esto, quiero aquello, quiero el otro, pero no lo pedimos conforme a su voluntad. Entonces dice aquí la Escritura que esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces acércate en oración conforme a su voluntad. Aquí está. Por eso la importancia de leer la Biblia, de que la tengas guardada en tu corazón, para que sepas cómo pedir. Amén. Avanzamos, hermano. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, hermano. Diga conmigo, Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. En otras palabras, yo no puedo pecar y acercarme y pedirle a Dios que me dé, hermano. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, entonces, ¿qué hace Dios? Te escucha. Porque se trata de pedir conforme a su, ¿qué, hermano? A su voluntad. ¿Cuántos son temerosos de Dios, hermano? ¿Cuántos están haciendo su voluntad? Porque si tú estás haciendo eso, entonces pídele, porque Él te oye y te va a conceder lo que tú necesitas, siempre y cuando le pidas conforme a su voluntad. Avanzamos. Hechos 13, versículo 36. Está hablando del rey David. Dice aquí, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, ¿cómo sirvió David a su generación, hermano? Según la voluntad de Dios, hermano. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Cómo debemos de servir a Dios, hermano? Conforme a su palabra. Y entonces ahí todo se empieza a ordenar, todo empieza a tomar sentido, ¿verdad? Porque pues si yo estoy sirviendo, pero ahí se va. No, tienes que servir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es esta: que camines en santidad, que guardes tu salvación con temor y temblor. Habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Entonces, ¿sí está tomando sentido para usted cómo debe de servir a Dios, hermano?
conforme a la voluntad de Dios, porque a veces hacemos la iglesia conforme a nuestra voluntad. Y no es así, hermano, es conforme a la voluntad de Dios. Y si tú haces y pides a Dios conforme a su voluntad, Él te oye. Amén. ¿Cuántos quieren recibir sus peticiones? ¿Cuántos quieren ver que el Espíritu Santo se manifieste a través de usted? Cuando hagamos las cosas conforme a su voluntad. Avanzamos, hermanos. Romanos 8:27. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo intercede el Espíritu Santo por nosotros, hermano? ¿Cómo Él quiere? ¿Cómo intercede? Conforme a la voluntad de Dios. Le estoy hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene y intercede como Él quiere, sino conforme a la voluntad de Dios. Y eso se aplica también para nosotros. Si usted quiere interceder por alguien, ¿cómo lo va a hacer? Conforme a la voluntad de Dios. Y por eso le reitero la importancia de conocer la palabra de Dios. Si usted va a orar por alguien, si usted va a hacer algo, si usted va a pedirle algo, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es nuestra herencia? Dice en Romanos 8 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, o herederos con Cristo. ¿Herederos de qué? De todas estas promesas. Y eso es una realidad. Entonces, ¿ya murió el testador? Ya. Ahora ya puedo tomar mi herencia. ¿Cómo? ¿Como yo quiera? No, conforme a la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, el Espíritu Santo, ¿cómo intercede? Conforme a la voluntad de Dios, hermano. Y de repente nosotros, como hijos de Dios, como seres humanos, queremos hacer las cosas como nosotros queremos, hermano. No es así. Ese es el modelo mundano, ¿verdad? Que los mexicanos tenemos una constitución, ¿verdad? Pero en lugar de sujetarnos a ella, hacemos lo que queremos. Pero en Cristo no es así, hermano. En Cristo tenemos este testamento, que es la voluntad de Dios, y nos tenemos que ceñir a Él tal y como está escrito. Para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Dice Josué 1:8, ¿no? Nunca se aparte de tu boca este libro, esta herencia, sino que debes de meditar en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, hermano. Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sí está meditando en la palabra, en su herencia, en su testamento? Porque yo no conozco a ninguna persona, ¿verdad?, que le hayan dejado una herencia y digo, no, pues a mí no me interesa leer la herencia. Si a usted le dejara una herencia, ya estaría sobre el notario, ¿no? ¿Cuándo se abre el testamento? Hasta que se reúnan las condiciones. Pero una vez que ya le llegó la carta del notario a la junta de herederos, ¿qué hace usted? Pues sale, me apunto, ¿no? Ya llegan todos los herederos. Pues aquí está su herencia, hermano. Ya nada más siéntese a meditar y a ver todo lo que su padre le dejó y a tomar posesión de ello. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gracias, papá? Wow.
Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí andamos anhelando una herencia de nuestro Padre terrenal, hermano. Ay, papá, ¿por qué no me dejas? ¿Cierto o no es cierto? Y quizás no lo piensas ahorita, ¿verdad? Pero ya cuando los papás ya están grandes, ya están viejitos y ya están a punto de partir, entonces ahí sí. Y se vuelve un lío, hermano, porque cuando hay dinero, hijo, se pelea por el dinero. Humanamente, pero cristianamente, espiritualmente, ya está aquí tu herencia, hermano. ¿Quién la quiere tomar? ¿Y cómo la vas a tomar? Pues conociendo qué te dejó tu padre. Entonces yo, por ejemplo, ahorita, ¿qué quiero tomar de aquí? Ese pasaje que le acabo de leer, ¿verdad? Para que te vaya bien todos los días de tu vida. Avanzamos, hermano. Romanos 12:2 dice que no te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué, hermano? De la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces no te conformes a este siglo, hermano. No pongas tus ojos en las cosas de este siglo. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas entender, hermano, y para que puedas comprender cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Aquí está la buena voluntad de Dios. Aquí está, hermano, la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. En otras palabras, lo que tú necesitas está aquí en la palabra de Dios, de una manera agradable y de una manera perfecta. Avanzamos. Juan 5:30 y 6:38 dice, Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Está hablando el Señor Jesús, hermano. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco ¿qué? No busco ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de mi Padre. Fíjate, ya vimos que el Espíritu Santo no hace su voluntad. Y estamos leyendo aquí que el Señor Jesucristo dice, yo no vine a buscar mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que me envió? Esta que está aquí. Y si el Espíritu Santo hace la voluntad del Padre y el Señor Jesús hace la voluntad del Padre, ¿qué tenemos que hacer nosotros, Señor? Su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Aquí está. Aquí está escrita, aquí está contenida. Y cuando usted conoce este libro, entonces se le empieza a abrir el entendimiento. Pues empieza a hacerle revelada la palabra de Dios, hermano. Y una herencia preciosa. Juan 6:38 dice el Señor Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Avanzamos, hermanos. Última diapositiva. Lucas capítulo 12, versículo 47. Y esto está tremendo. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a la voluntad, a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios, hermano, conociendo lo que dice la Biblia, no se preparó, ni hizo conforme a lo que está escrito aquí, recibirá muchos ¿qué? Azotes. Y eso fue con lo que empezamos, ¿verdad? Diciéndole, hermano, que usted ya no es un niño. Usted ya es una persona madura en Cristo Jesús. Cuando era usted niño, pues le dábamos lechita, ¿verdad? Pero ahora que usted ya es un adulto, un hombre, una mujer madura en Cristo Jesús, usted ya conoce la voluntad de Dios y se tiene que preparar y hacer conforme a su voluntad. Porque de lo contrario, dice, recibirá muchos
azotes. Y esos azotes se le refiere, ¿verdad?, a las circunstancias de la vida, ¿no? ¿Qué nos pasa esto? Nos pasa aquello y no entendemos. ¿Por qué? Porque soy de dura cerviz, porque quiero hacer mi voluntad y no la voluntad del Padre, porque conociendo mi herencia, yo me quiero ajustar a lo que yo digo. Entonces, somos hijos de Dios, hermano. Y nuestro Padre nos ha dejado una herencia que está contenida en la palabra de Dios. Y en esta noche usted puede tomar lo que usted quiera, porque usted es un heredero de Dios. Pero tómelo conforme a su voluntad. El hijo pródigo no esperó, ¿verdad?, que muriera el padre, sino que él se adelantó. Dame mi herencia. ¿Y qué fue lo que le pasó? Exactamente lo que acabamos de leer. Por no hacer conforme a la voluntad del Padre, recibió muchos azotes. Hoy estuve, ¿verdad?, con un hermano. Yo digo que hermano porque aceptó a Cristo hoy como Señor y Salvador. En el hospital, ¿verdad? Y le decía yo que a veces nos pasan tantas cosas porque no hacemos la voluntad de nuestro Padre. Pero es decisión de nosotros, ¿verdad?, a partir de cuando queremos hacer su voluntad. Así es que, amados hermanos, esa es la confianza que tenemos en Él. Que si le pedimos cualquier cosa, hermanos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, tan bueno es el Señor que te dice: primero ve y ve qué quieres pedirme conforme a mi voluntad, y yo te voy a escuchar. Amén. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Y tenga claro en su mente, número uno, que es hijo de Dios. Número dos, que nuestro Padre ha plasmado su voluntad en un testamento, que es la palabra de Dios. Que hay una herencia, amados hermanos. Y la única forma en que yo puedo acceder a esa herencia es de acuerdo a cómo ha sido establecida en el testamento, que es la palabra de Dios. Y si nosotros pedimos cualquier cosa a nuestro Padre conforme a su voluntad, podemos tener la seguridad de que Él nos oye. Así es que, amados hermanos, acerquémonos con confianza. Versículo 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto quiere decir que cuando tú pides de acuerdo a su voluntad, tú puedes estar seguro de que Dios te va a dar lo que tú le pediste, en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, en esta noche nos acercamos a ti, Señor, con esa confianza de que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y también sabemos que nos oyes en cualquier cosa que te pidamos. Y sabemos que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Gracias. Gracias, Padre, porque nos dices cómo pedir.
Quizás durante todo este tiempo de nuestra vida hemos pedido de una forma, de otra manera, y tú por gracia y por misericordia nos has concedido cosas, pero hoy nos dices de qué manera es que te tenemos que pedir. No como nosotros queremos, sino conforme a tu voluntad. Y tu voluntad está plasmada, está escrita en la palabra de Dios. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias. Dile ahí en tu corazón, amado hermano, dile: Señor, gracias, porque hoy yo sé cómo debo acercarme a ti, cómo debo pedirte. Soy tu heredero, tengo derecho a la herencia, pero tú hoy me has enseñado cómo poder recibir esa herencia. No como yo quiero, sino como tú lo has establecido, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque a partir de ahora nos podemos acercar conforme a tu voluntad, Señor. No como nosotros pensamos, que haciendo buenas obras o portándonos bien, es conforme a tu voluntad, Señor. Ya quiero llegar corriendo, Señor, para hacerte mi petición, conforme a tu voluntad. Y cada que leo y escudriño tu palabra y veo alguna promesa para mí, yo puedo pedirla conforme a tu voluntad. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta casa y por todos y cada uno de los que se están congregando, Señor, y que tú estás obrando en sus vidas. Por cada familia, Señor, los bendecimos. Y porque yo sé que tú nos has estado hablando, Señor, porque nos estás preparando, Señor, para lo que viene por delante. Gracias, Señor, porque ya los que están viviendo se están manteniendo vivos, Señor. Y eso es lo que necesitamos, Señor. Hombres y mujeres firmes, maduros, que se afirmen, que se establezcan en ti, Señor, para hacer la obra de los últimos tiempos, Señor. Gracias por este lugar que es una gran bendición, Señor. Pero sabemos que necesitamos también otro espacio más grande, Señor. Y lo único que tenemos que hacer es pedirlo conforme a tu voluntad. No por emoción, no por que nosotros pensamos o queremos, sino conforme a tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, es primero que podamos ser fieles aquí en lo poco, que podamos afirmarnos y que podamos, Señor, verdaderamente amarte y servirte. Y entonces te podemos pedir conforme a tu voluntad, y tú nos vas a conceder las peticiones que te hayamos hecho. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Él es el testador, el que dejó el testamento, el que dejó la herencia, el que murió para poder darnos acceso a esa herencia, el que resucitó y el cual está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, Señor. Atráelos a ti, Señor.
Atráelos cada día más a ti, Señor, con lazos de amor, Señor. Con lazos de amor. Porque viene, Señor, el desenlace final, Señor. El desenlace final de los últimos tiempos. Y nosotros somos parte de ese desenlace. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. ¿Por qué no se pone de pie, amado hermano? Y dele gracias a Dios. ¿Por qué me da un aplauso a nuestro Señor? Y de gracias, Señor, porque sin merecerlo le dice salvación. Amén. Y no solamente salvación, sino que le da una herencia. Amén. Y hoy yo sé cómo poseer esa herencia. Conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entramos en posesión de la herencia, conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermano.